¿cómo estás? Bienvenido a la clase de Jardín de Infantes. Una nueva historia vamos a estudiar en esta semana. Una historia que nos enseñará acerca de que hay un niño como yo. Veamos de qué se trata la historia, pero primero vamos a orar. Oramos. Gracias, Señor, en esta hora te damos, porque eres tan maravilloso y que tu amor es tan grande para con nosotros que nos proteges y nos cuidas día con día. Gracias por Jesús, porque Él está para cuidarnos y para salvarnos. Gracias porque proteges a papi y a mami. Bendícenos, Señor, en este momento que vamos a estudiar la historia que nos corresponde para esta semana. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repetir el versículo de memoria que dice: Entonces Jesús volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos a sus padres en todo. Lucas 2:51. Entonces Jesús volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos a sus padres en todo. Lucas 2:51. Ese es el versículo que nos aprenderemos en esta semana. Espero que te lo aprendas. María, la madre de Jesús, ayudó a crecer a este pequeñito, enseñándole todo lo que él necesitaba saber acerca de Dios. Ella siempre lo enseñó desde que estaba muy chiquitito, desde que era un bebé. Ella le enseñó bellas historias de la Biblia a Jesús. Cada día María le contaba fascinantes historias de la Biblia. Le contaba acerca de Adán y Eva, cómo Dios había creado todo lo que existe a su alrededor, cómo Él había hecho a Eva y cómo hizo a Adán. También le contó la historia del arca de Noé, donde todos aquellos animales que iban en pareja entraron y que los hombres no creyeron, y que en la tierra llovió por muchos días y también por muchas noches, y que se inundó completamente, pero Dios había salvado a Noé y a toda su familia y a los animales que habían en el arca. Pero también les contó de David y Goliat, de cómo un niño había vencido a un gigante con tan solo una roca. Pero también María le había enseñado cosas muy importantes para su vida. María había enseñado a Jesús a orar. Era muy importante comunicarse con su Padre Celestial. ¿Qué crees que Jesús decía en su oración? María llamaba a Jesús, se arrodillaban y cerraban sus ojitos, y Jesús decía en su oración: Querido Padre Celestial, te agradezco porque me amas. Amén. Por eso agradecía a Jesús, porque sabía que su Padre Celestial le amaba muchísimo. Además, María le había enseñado a cantar. Él cantaba: alegre voy cantando en el camino de la vida y la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. María le había enseñado a cantar muy gozoso a su Padre Celestial. Pero también María había enseñado a Jesús de otro libro, y ese libro es la naturaleza. Ellos salían a caminar y encontraban muchos hermosos paisajes. Además, encontraban muchas especies de aves, pero estas aves dice que cantaban: él le encantaba escuchar a los pajaritos cantar. Le gustaba verlos, que volaban de una flor a otra flor. Volaban en los cielos, extendían sus alas. A Jesús le encantaba muchísimo ver toda la naturaleza que Dios había hecho para él. Pero a él le gustaba también otro tipo de animales que le fascinaban. ¿Sabes lo que es esto?
es un escarabajo. Mira qué colores más preciosos tienen estos animalitos. A Jesús le gustaba también ver toda esta clase de animales. Mira, encontramos una araña. A Jesús le fascinaba ver cómo ella iba tejiendo esa telita muy delgadita con tan solo sus patitas. A él encontrar estas cosas le gustaba mucho ver esos animales trabajando. Al atardecer, María se lo llevaba a un campo abierto, donde veían al sol caer ya, agua a dormir y caía la noche. Era un sol precioso que alumbraba con esa luz preciosa y daba colores hermosos alrededor. María le hablaba acerca del gran amor a Jesús, del gran amor de Dios para con cada uno de nosotros, cómo Dios había hecho todo el mundo y que todo lo que había hecho era por amor a cada uno de los seres humanos de esta tierra. Jesús estaba muy feliz de ver todo lo que había hecho Dios, de todo lo hermoso que parecía a lo que estaba a su alrededor. Era tan hermoso y maravilloso el gran amor de Dios para el ser humano. Jesús también había aprendido otras cosas. María, aunque no tenían mucho dinero y vivían en una casita muy pequeña, ella le había enseñado que su casa debía de mantenerse muy aseadita, limpiecita. Además de eso, Jesús también había aprendido a ayudar adentro de la casa, a barrer, a ordenar, a poner la mesa, a preparar la harina para el pan, para poder tener alimento y poder cenar. Él había aprendido todo esto de su madre. Ella le había enseñado muy bien. Era un niño muy obediente a todo lo que le decía su madre. También ayudaba a su padre en el taller. Su padre era carpintero y él le ayudaba a hacer todos los muebles que llegaban a encargarle a su padre allí. A él le gustaba ayudar. José estaba muy feliz de que Jesús estuviera con él, pues Jesús siempre fue un niño muy obediente. Pero Jesús no solamente le gustaba ayudar en la casa, también ayudaba a las personas de afuera. Él le llevaba alimento a los que tenían hambre, ayudaba a las ancianas a carrear agua o a cargar el leño para poner fuego en sus casas. Todo esto Jesús hacía y a la gente le gustaba estar con él, porque él era muy amable y muy buena persona. Pues María le había enseñado a ser siempre amable con las personas. ¡Ay, mira! Jesús también era muy feliz jugando con sus amigos. A él le gustaba mucho jugar con todos sus amigos. Él disfrutaba cada momento que pasaba, pero también era un niño obediente cuando su madre le hablaba. Si María le hablaba para que regresara a casa, él corría rápidamente. Él ayudaba en los preparativos para recibir el día sábado. María le decía que encendiera las velas para que hubiera luz en la casa. También ponía la mesa, pues habían preparado una rica cena para el recibimiento del día sábado. A Jesús le encantaban estas horas, pues eran muy especial. Él esperaba con ansias que llegara el día sábado para escuchar el mensaje de Dios y cantar alabanzas a su nombre. María le había enseñado todo esto a Jesús. Pero Jesús era muy feliz cuando llegaba el día sábado. Él llegaba al templo para alabar el nombre de Dios. A él le gustaba escuchar aquellas palabras que leían los sacerdotes de unos rollos de papel. En esos rollos estaban escritas las palabras de Dios. Todo lo que Dios había hecho en el arca de Noé, con David y Goliat, también en la creación y muchas otras historias que él escuchaba. Aprendía también de los mandamientos de Dios, de cómo Dios quiere que nosotros le obedezcamos. A él le encantaba escuchar al sacerdote las palabras de Dios escritas. A él le gustaba mucho el día sábado.
él leía la palabra, él cantaba y era feliz. Así que él fue creciendo de esta manera, pues María así lo había criado a Jesús. A José le encantaba que su hijo lo acompañara en el taller, pues él había aprendido muy bien el oficio. Pero a la gente le encantaba verlo en el taller y le gustaba pasar por ahí porque eran muy felices al escucharlo cantar. Bellas las manitas son que obedecen a Jesús, bellos ojos los que están llenos de célica luz. Y así cantaba Jesús y a la gente le alegraba la vida, eran muy felices. José había enseñado a Jesús muy bien. Jesús era un niño muy obediente, así que nosotros debemos de ser muy obedientes. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser como Jesús. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por el ejemplo que tú nos has dejado en esta tierra. Gracias, Señor Padre Celestial, que tú nos permites cada día poder hacer las cosas como Jesús las hizo. Ayúdanos a ser obedientes como Jesús. Ayúdanos a hacer las cosas como a ti te agrada. Bendice a papi y a mami, que son los que me ayudarán a seguir el ejemplo de Cristo. Y así, Señor, poder alcanzar ese momento precioso cuando hemos de verte venir en gloria y en majestad en las nubes de los cielos. Ayúdanos a seguir adelante. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ya hemos orado. Nos vemos la siguiente semana con otra historia más. Hasta luego. Hombre muy famoso en la historia fue Noé. Hizo una arca inmensa que medía 80 pies. La pintó con alquitrán y le puso un gran farol. Y a los animales los metió de dos en dos. Doña Zebra entró con su lisado camisón. Le siguió el camello, la serpiente cascabel, el monito orangután, el ratón, el puerco espín, la paloma, el burro, el conejo y el zorzal. Cerca de 40 días duró el chaparrón, hasta que el inmenso bote quieto se quedó. Ya salió el señor Noé, que en el viaje no temió. Bajo el arco iris muchas gracias le dio a Dios. Ya salió el señor Noé, que en el viaje no temió. Bajo el arco iris muchas gracias le dio a Dios.